Hola, una característica muy interesante de las escrituras es que los acontecimientos históricos a menudo se narran en poesía. Solemos tener ideas preconcebidas de que la historia solamente debe describirse en un estilo formal de prosa, o que está reservada para las emociones y no se considera en un ámbito adecuado para la escritura seria o para el tema de los historiadores. Pero las escrituras desafían cualquier restricción literaria de este tipo. Basta con comparar los capítulos 14 y 15 del Éxodo, que nos hablan de la división milagrosa del Mar Rojo. El capítulo 14 lo hace en prosa, mientras el capítulo 15 lo hace en poesía. Otro ejemplo podemos ver el libro de los jueces. El capítulo 4 relata la victoria de Barak y Débora sobre Jabín, rey de Hazor, y sus ejércitos en prosa, mientras que el capítulo 5 lo hace en poesía. No debemos de pensar que los acontecimientos de los salmos son inferiores solamente porque están escritos en forma de poesía. Esta es una forma legítima de expresión que los escritores, guiados por el Espíritu Santo, utilizaron para afirmar la fe del creyente en las acciones de Dios. Y vamos a fijar nuestra atención en estos 6 cantos destacados. El primero es Salmo 78, Salmos 80, Salmos 105, 106, 135 y por último el Salmo 136. Así que sin más, vamos a iniciar este resumen y análisis de la lección número 10, que lleva como título Lecciones del pasado. Y vamos con nuestro versículo principal. Lo que oímos y aprendimos, los que nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a sus hijos, lo cantaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. Salmo 78, 3 al 4. Y empezamos con nuestro primer cántico de Salmo 78, donde nos narra la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Empieza diciéndonos: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No le encubriremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, y los que se levanten se los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Al contrario, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que él le había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Los guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Él herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Dispondrá carne para su pueblo. Y lo oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel. Llega hasta el verso 21. Ahora voy a continuar del verso 56 en adelante. Pero ellos tentaron y enojaron a Dios Altísimo, no guardaron sus testimonios. Más bien lo dieron en la espalda, rebelándose como sus padres. Se torcieron como algo engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Pero más adelante nos dice: entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado por el vino, e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Desechó la casa de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que acogió a la tribu de Judá, al monte de Sión, al cual amó.
Edificó un santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David como su siervo y lo tomó de los rebaños de oveja. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob su pueblo e Israel en su heredad. Amén. La primera enseñanza que encontramos en este cántico está en el versículo 1, cuando nos dice: escucha, hijo mío, mi ley. El Señor desea que podamos prestar atención, ya que escuchar no es solamente oír hacia lo que queremos, escuchar significa prestar atención, captar y entender. La segunda lección es que Dios quiere que observemos sus maravillosas obras. Desde el verso 12 al 25 nos relatan las obras maravillosas y asombrosas de su pueblo, desde la liberación de Egipto hasta cuando les proveyó de maná en el desierto. La tercera enseñanza la encontramos en los versos 17 al 20, donde nos habla de la desobediencia de Israel. Cómo el pueblo se rebeló y desconfió de Dios. Se olvidaron de las obras del Señor y buscaron su propia satisfacción. La cuarta enseñanza son las consecuencias de la incredulidad. El verso 21 al 22 nos habla de esto, pues nos dice: por cuanto no le habían creído ni habían confiado en su salvación, sin embargo, mandó a las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comieran, y le dio trigo de los cielos. Aquí se nos advierte de las consecuencias de la desobediencia. Aunque Dios mostró su paciencia y su provisión, hubo momentos de ira debido a la falta de fe. Y la última enseñanza es el llamado a la confianza en Dios, como mejor nos los explica el verso 6 y 8. Este cántico concluye instando a las generaciones futuras a confiar en Dios, recordar sus obras y obedecer sus mandamientos. Nuestro segundo cántico, el Salmo 80, es una súplica por la restauración y nos dice: pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como ovejas a José. Tú que estás entre querubines resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manases, ven y sálvanos. Dios, restáranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Verso 3, que también se repite en el verso 7. Y al final nos dice: Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Verso 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos dará, invocaremos tu nombre. Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En este cántico, en el Salmo 80, nos invita a reflexionar sobre la misericordia y la restauración de Dios por su pueblo. Vemos que en el primer versículo se refiere a pastor de Israel, nuevamente haciendo la comparación del cuidado del pastor hacia sus ovejas. Pide a Dios que despierte su poder y venga a salvar a su pueblo. Específicamente menciona 3 naciones: Efraín, Benjamín y Manases. Ruega por la restauración y anhela que el rostro de Jehová resplandezca sobre ellos para experimentar la salvación. De los versos 4 y 6 vemos que se reconoce la misericordia de Dios, pero también señala la indignación divina debido a la desobediencia de su pueblo. Los versos 8 al 13 nos describen cómo Dios plantó y cuidó una vid, y cómo ésta fue afectada por los enemigos y por las calamidades. Y al final, el salmista ruega por la intervención divina y la restauración de la viña, y nos dice: oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Nuestro tercer canto se encuentra en el Salmo 105, es poético y nos invita a reflexionar en las maravillas de Jehová a favor de Israel. Nos empieza diciendo: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y a su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios.
Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para miles de generaciones. Y al final nos dice: lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació con pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron las aguas, corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. En el verso 1, alabad a Jehová, invocad su nombre, pues el salmista nos insta, a darles alabanza al Señor y a siempre bendecir su nombre. Nos anima a dar a conocer las obras que ha hecho el Señor entre los pueblos y dar a conocer su nombre. Del verso 8 al 9 nos enseña la fidelidad de Dios a su pacto y nos habla de ese ejemplo con Abraham e Isaac, y cómo estableció a Jacob como su pueblo y a Israel con un pacto eterno. Desde el verso 28 al 34 nos habla de cómo Dios envió esas plagas sobre Egipto y cómo se libró el pueblo de Israel con señales y prodigios. Cómo debemos de dar gracias y reconocer su soberanía inquebrantable. Seguimos con nuestro cuarto cántico. Este salmo, a pesar de esto, Dios lo salvó por amor a su nombre y le demostró su poder. Los versos 13 y 15 nos habla acerca de la desobediencia y restauración. El pueblo pronto olvidó las obras de Dios y no esperaron su consejo. Se entregaron a deseos desordenados y tentaron a Dios en el desierto. A pesar de sus rebeldías, Dios respondió sus peticiones, pero también vio mortandad sobre ellos. El verso 18 y 19 nos relata que hicieron un becerro de oro y lo adoraron en Joreb. Y la ira de Jehová se encendió y muchos murieron por su desobediencia. Del verso 23 al 25 vemos cómo Moisés intercede por el pueblo, evitando la destrucción total. Y a pesar de todo, el pueblo sigue murmurando y desobedeciendo. Dios nos muestra su fidelidad a pesar de ser un pueblo infiel. Seguimos en nuestro quinto cántico, que se encuentra en el Salmo 135, y este salmo nos invita a reflexionar acerca de la grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Y el salmista inicia con un llamado a la alabanza, invita a los siervos de Dios a unirse en esta alabanza. Pues del 1 al 5 nos dice de la siguiente manera: alabad el nombre de Jehová, alabad los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Yahvé porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Yahvé ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. El verso 6 nos habla de que los ídolos no tienen vida ni conciencia, que Jehová es mayor que todos los ídolos. Pues nos dice: yo sé ciertamente que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Los versos 7 al 9 nos habla de las maravillas que hizo Jehová, libertando a su pueblo en Egipto, y cómo Dios destruyó las naciones y entregó la tierra en heredad a Israel. Y nuevamente, del verso 13 al 15 nos habla de que los ídolos no tienen poder, que son hechos por manos humanas, que no hablan, que no ven y que tampoco oyen. Y al final vemos cómo se nos insta a bendecir a Jehová desde Sión, donde mora Jerusalén. Y nuestro último cántico se encuentra en el Salmo 136, el cual hemos visto en lecciones pasadas. Nos habla acerca de reflexionar en la grandeza y en la misericordia eterna de Jehová. El salmista inicia con los versos 1 y 2 instándonos a alabar a Jehová, reconociendo que su misericordia es buena, que su misericordia es grande, eterna, inagotable, y nos insta diciendo que Él es el Dios de dioses y Señor de señores. Él es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y a diferencia de los otros salmos, del verso 5 al 9, nos habla de las obras maravillosas que Dios creó. Nos habla del cielo, de la luna, de las estrellas y de las aguas. Del verso 10 al 22 nos habla de cómo Dios
liberó al pueblo de la opresión. Específicamente nos habla de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, la división del Mar Rojo, guiando el Señor su pueblo por el desierto, y por último, de cómo hirió a los grandes reyes y entregó esa heredad a Israel. Del verso 23 al 24 nos habla de la misericordia continua de Jehová, que a pesar de las infidelidades del pueblo, se acordó de ellos en su abatimiento y los rescató de sus enemigos. Y para terminar, los versos 25 y 26 nos enfatizan que Dios provee alimento a todo ser viviente y es el Dios de los cielos. En resumen, estos salmos nos recuerdan la importancia de aprender de la historia y confiar en la fidelidad de Dios, que debemos buscar la restauración y confiar en su misericordia divina a pesar de los tiempos difíciles. Su cuidado constante y su capacidad para obrar en nuestras vidas es un llamado para alabar y confiar en el Señor, reconociendo su soberanía y su amor inquebrantable, y en sus múltiples bondades reconocerlo como nuestro Creador y alabar su nombre para siempre. Amén. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí nuestro final de este maravilloso video de lecciones pasadas. ¿Por qué será que se nos hace tan fácil olvidar las bendiciones de Dios? Que cuando viene la prueba o las dificultades, nos olvidamos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿No sería bueno apuntar en un cuaderno cada vez que Dios hace algo maravilloso con nosotros? Así, cuando tenemos una dificultad, podemos ir y leer y acordarnos de cómo Dios nos ha librado antes y tener la fe y la fuerza necesaria para luchar con Cristo en oración, para que Él nos ayude a avanzar y salir adelante. Así que, queridos siervos de Dios Altísimo, gracias por seguirme en mis redes, gracias por compartir, gracias por poder estudiar esta lección conmigo y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios, resumiendo y analizando la lección número 11 que lleva como título El anhelo de Dios en Sion. Bendiciones, bye.